Hombre, tema hay. El tema es si España tiene que gastarse más dinero en armas o tiene que gastarse más dinero en médicos. Y efectivamente los dos partidos que gobiernan en la coalición tienen posiciones diferentes. Y en España no es un sistema presidencialista, es un sistema parlamentario, y uno es presidente cuando tiene los apoyos parlamentarios suficientes para serlo. Y cuando alguien no tiene mayoría absoluta, pues tiene que negociar las cosas. O puede negociarlas con el Partido Popular, que eso ahí hay mayoría de sobra. Yo creo que en este caso esto nos va a servir para responder a una pregunta que surge de la encuesta que hacíais hoy en el Grupo Prisa. Es ¿por qué al gobierno le va mal? O sea, ¿por qué el gobierno tiene muchas dificultades para explicar buena parte de sus logros sociales? Y bueno, claro, si el gobierno se dedica a enviar a Margarita Robles, a La Razón y a todos los medios de comunicación de derechas a presumir de las medidas de derechas que impone la parte socialista en el gobierno de coalición, como aumentar el gasto militar, que es una cosa, con todos los respetos, que tiene poco sentido. Los países de la OTAN tienen 20 veces más presupuesto militar que Rusia. Lo que les ocurre a los países europeos es que necesitan mejores servicios públicos, no más misiles, no más soldados. Esto a Estados Unidos le viene de cine en su competición geopolítica con China, pero esto va a intensificar una derechización en Europa y va a crear muchas dificultades con la crisis que la propia guerra de Ucrania está generando ya, y lo estamos viendo en el precio de las gasolinas y lo estamos viendo en la inflación. Yo creo que para que no gane la derecha las elecciones hace falta hacer cosas de izquierdas, y hacer cosas de izquierdas es mejorar la educación, es mejorar la sanidad y decirlo, no pensar que sacando a pasear a los ministros de derechas de tu gobierno vas a ganar votos, porque quien va a ganar votos es la derecha. Y yo creo que la arrogancia de esas declaraciones de la ministra de Defensa diciendo que le pregunte Yone Belarra a Yolanda Díaz y los puestos de trabajo en Ferrol es algo tan impropio, genera tanto ruido, es la sensación de que hay una ministra del Partido Popular que ha puesto Pedro Sánchez porque piensa que si en los ministerios de Estado se hacen políticas de derechas te vota la gente, que es absurdo. Es decir, enviar a los antidisturbios a lanzar balas de gomas no da votos a la izquierda. Tener a una señora de derechas en el Ministerio de Defensa que presume además de aumentar el gasto militar y que es la ministra preferida de todos los poderes mediáticos de la derecha que después machacan a Pedro Sánchez, da votos a la derecha. Y esto yo en otras circunstancias de mi vida no lo podía decir de manera tan inequívoca, pero es que es evidente. ¿Por qué después Vox y el Partido Popular sacan mayoría en las encuestas? Pues por este tipo de cosas. España no necesita más presupuesto militar, Europa no necesita más presupuesto militar, necesita quitarse de encima la presión de Estados Unidos, apostar por las vías diplomáticas, que hasta hoy que he tenido la oportunidad de entrevistar al secretario general de la OTAN, Javier Solana, decía, no nos conviene una derrota absoluta de Rusia, hace falta un alto el fuego inmediato, hace falta hacer cosas de izquierdas, que es lo contrario a lo que algunos, a cambio de una foto estupenda en la OTAN, pretenden hacer y que no hace más que poner un camino de ladrillos amarillos para que Feijóo termine siendo presidente del gobierno. Calvo. Lo importante es no decir cosas de izquierdas en campaña y luego en el gobierno decir que la política es muy compleja. Yo no te he interrumpido, pero Carmen. Pablo, que ese no es tu problema, que ese es el problema de tu partido o de mi partido o de todos los partidos. Lo que yo digo es que lo que no puede ser es que en la campaña todo el mundo se ponga chaqueta de pana, diga cosas enormemente de izquierdas y que después cuando se llegue al gobierno se diga, ¿os acordáis de todo lo que os hemos dicho? Es mentira, porque la política es compleja y la política consiste en asumir la complejidad de las cosas que es básicamente hacer políticas de derechas. Yo creo que hay mucha gente cansada de eso. Y si además no se asume que la política es un terreno de combate ideológico en el que no tiene sentido decir que Feijóo es moderado y que ha bajado los decibelios y buscar las fotos con una supuesta izquierda moderada que está podrida de corrupción, y ya era hora de que el presidente del gobierno se diera cuenta de los poderes ocultos que no son nada ocultos, que son los brazos mediáticos de los poderes económicos que no aguantan que se haya hecho una reforma laboral de izquierda, que no soportan que en este país haya una ley trans o una ley de consentimiento, que no soportan que se hagan políticas de izquierdas, regalarles permanentemente la mentira de que gobernar con seriedad... Que la seguridad y la defensa es de izquierdas, Pablo, que la seguridad y la defensa es de izquierdas. A ti no te gusta que te interrumpan y tú me has interrumpido 3 veces y además te ríes. Entonces vamos a respetar los turnos, que a ti no te gusta que te interrumpa nadie. Claro que la seguridad es de izquierdas. Lo que no es de izquierdas es gastar más dinero en bombas cuando en este país lo que hacen falta son más profesionales sanitarios. En un contexto en el que la propia dinámica belicista está empobreciendo a nuestros países y que nos vamos a encontrar en el mes de octubre con una situación económica crítica, que lo que requiere a lo mejor es que los líderes de izquierdas europeos empiecen a plantear que hace falta autonomía estratégica europea, que hace falta buscar la paz, que la prolongación de la guerra, que es la apuesta de los Estados Unidos, es la ruina económica para las poblaciones europeas, y que esto ya lo está diciendo incluso gente de derechas, que es mentira que gobernar sea mentir, sea decir lo contrario a lo que se hace en campaña electoral, que es mentira que gobernar de manera inteligente sea proteger la corrupción de la monarquía, o sea asumir que hay que aguantar
levantar jueces corruptos en el Consejo General del Poder Judicial. Acabamos de conseguir recuperar la conexión con Margallo. Luego, Pablo ha aprovechado con la habilidad que le caracteriza para meter los juicios corruptos, la corrupción, sin hablar de los casos de su partido, los seres, etcétera. Aquí estamos hablando. ¿Qué condena por corrupción? ¿Qué condena por corrupción el Partido Popular? ¿Qué condena por corrupción tiene el Partido Popular? Pero Dios mío, si casi todos los ministros de Aznar acabaron en la cárcel. He hablado del Partido Popular porque la moción de censura, que tú fuiste el artífice y yo te reconozco. Iglesias. Decía Carmen que... 30 de verdad, ¿eh? Sí, no, que tenga quien tenga la palabra. A toda velocidad. Decía Carmen que el Partido Popular nos metió en la guerra de Irak. Y es verdad. Pero claro, por eso me ha llamado la atención una cosa que decía eso hoy. Eso es mentira, mandamos un barco militar que se llamó el Galicia cuando la guerra estaba terminada. Con diferencia, no hubo un soldado en el frente. Soy con diferencia el que menos habla de los tres y procuro no interrumpiros nunca. Dejadme decir esto, porque me parece un dato llamativo. Decía Carmen, y creo que tiene razón, que Aznar nos metió en una guerra con el trío de las Azores. Pero eso me llama la atención, porque hoy Álvarez... No es verdad, Pablo. Venga, Margallo, déjale a Iglesias. O sea, hubo una foto en la isla de las Azores con Aznar, Tony Blair y George Bush y las armas de destrucción masiva que había en Irak. Lo que me preocupa es que hoy Álvarez... apoyaron Margallo, déjale a Iglesias, por favor. No hubo un solo soldado español hasta terminada la guerra y se envió un buque hospital que era el Galicia. No ha habido un solo caso de corrupción en el Partido Popular. España no estuvo en la guerra de Irak y efectivamente había armas de destrucción masiva allí. Lo que tú digas, Margallo. Lo que digo que me llamaba la atención es que... si es lo que dicen los análisis de la historia. Esto ya pasó. Efectivamente. Y Cánovas del Castillo murió de viejo. Vamos a avanzar, por favor. A lo que vamos. Hoy decía Álvarez en una entrevista algo que me resultaba preocupante. Decía, no hemos tenido tan buenas relaciones con Estados Unidos como tenemos ahora desde hace 20 años. Y es como, ¿cómo que desde hace 20 años, ministro? Hace 20 años es el momento de Aznar en la foto de las Azores. No se puede reivindicar ese momento de la política exterior española. Es un error, eso hizo muchísimo daño. Margallo, vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida. Ahora 25. Una derecha que tira ladrillos, no hay que responderle con migas de pan. Yo creo que Ayuso está demostrando claramente para quién gobierna, y lo dice clarísimo. Vamos a utilizar dinero público para que la gente que gana mucho dinero les paguemos el colegio privado de los niños. A esto no hay que responder ni con vergonzante ni con vergonzoso. A esto hay que responder con un impuesto a los ricos y decirles, sí, pues ahora os vais a enterar. Ahora os vais a arrepentir de esta medida de Ayuso porque os vamos a poner un impuesto a todos los que en este país tengan la suerte de tener una nómina muy alta para demostrar que si la derecha representa a los ricos cuando gobierna, la izquierda va a representar a una mayoría social que no se puede permitir llevar a los niños al colegio privado y que no va a aceptar que le tomen el pelo diciendo que se va a utilizar dinero público que pagan todos los ciudadanos en que los papás y las mamás que ganan mucho dinero lleven al colegio de monjas o de curas a los niños y se les pague con dinero público. Pero aquí lo que hay que hacer no es discutir. Si tenemos responsabilidad de gobierno, una reforma fiscal para que empiecen a notar los ricos también que gobierna la izquierda y que salgan a quemar contenedores al barrio de Salamanca acusando esta vez con razón al gobierno de ser socialcomunista. A una derecha que actúa así, con esta prepotencia, con esta manera, con este desparpajo, con esta manera de humillar a las clases trabajadoras, no se les puede responder mandando a Margarita Robles al periódico de Mauricio Casals a que diga cosas de derechas. Hay que responderles con una reforma fiscal que haga que efectivamente los que más ganan en este país sepan que la izquierda gobierna para la mayoría social y la derecha gobierna para ellos. Una reforma fiscal Pablo, al grito de os vais a enterar, no sé si es lo más seductor para mayorías. No, claro, lo que hay que hacer es decir, lo que hay que hacer es zamparse que Ayuso regale becas a los que tienen más dinero para pagarles el colegio privado. Si el problema de la izquierda es pedir perdón, Aymar, es como vamos a seducir para cumplir la Constitución que dice que el sistema fiscal tiene que ser regresivo, vamos a seducir. Así nos va. Es que no hay que seducir. Cumplir la Constitución es algo que tendría que estar en el ADN de cualquier formación política progresista. Pero si al final decimos que ser de izquierdas es subir el gasto militar, seducir para hacer una reforma fiscal, no vaya a ser que los ricos se pongan nerviosos, pues así no va. Calvo. El problema es que la libertad de la que habla Margallo es una libertad para el que puede pagar. Que el cole lo elija... No, si vais gratis. Déjame hablar. Te estoy diciendo que dejen elegir. Margallo, vuelve al Ágora y vamos a... Da igual, o sea, es como... Por favor, señores, vamos allá. Pero es que si me interrumpes todo el rato, Margallo, es muy difícil razonar. La libertad que vosotros defendéis es la libertad para el que puede pagar, porque a los niños que vienen de familias con menos recursos no les admiten en los coles privados. Porque papá y mamá que quieren llevar al niño al colegio
colegio privado súper especial no quieren que haya niños gitanos, ni quieren que haya niños que son hijos de migrantes marroquíes, ni de migrantes ecuatorianos, ni de gente de clase obrera en general. Por eso llevan a los niños al privado, porque no quieren que se mezclen con los niños de clase obrera. Entonces no hay libertad. El problema es que lo que algunos quieren es una educación para ricos que se lo pueden permitir, donde el porcentaje de niños rubitos a los que sus padres van a poder mandar a aprender inglés a Irlanda los veranos es el 100% de los alumnos, y encima quieren que la clase trabajadora que paga impuestos les pague ir a esos colegios. El problema es que en la pública tiene derecho a ir todo el mundo. ¿O me vas a decir, Margallo, que en los colegios públicos admiten a todos los niños, independientemente del nivel de ingresos de sus padres? Los privados. Eso, en los privados. Eso es mentira. Eso es mentira. Lo que vosotros estáis defendiendo es que los ricos puedan llevar a sus niños a unos colegios muy especiales para no mezclarse con la gente pobre y que encima los pobres se lo paguen. O sea, es que es una puñetera vergüenza. Eso es lo que tú dices que yo defiendo, pero no tiene nada que ver con lo que llamáis libertad de elegir, a la libertad de elegir para el que puede pagar. Es como si tú me dices, yo quiero elegir dónde comer. Es como, claro, yo quiero comer en Zalacaín también, Margallo, pero eso a lo mejor tú y yo, con lo que nos paga aquí Aimar, nos lo podemos permitir una noche. Pero la mayor parte de la gente no se puede permitir elegir eso. Gratis. Estamos hablando de otra cosa. Con el dinero de los camareros de Zalacaín cenamos gratis. Venga, hombre. Pero no, hombre, te estoy diciendo que tú puedas elegir la escuela que quieras, sea concertada, no concertada, privada, pública, religiosa, no religiosa, y que no te cueste €1. En Zalacaín te pasan una factura. Claro, aquí no te van a pasar ninguna. La educación privada se ha hecho para eso, para que la pueda elegir todo el mundo, cualquiera, independientemente del lugar del que venga. Venga, la por comunidad favor. con menos inversión. El problema de esto es que esa no participación no es una actitud política, que esa puede ser una actitud muy responsable, digamos, la abstención activa del que por razones políticas decide que no quiere participar. Por desgracia, yo creo que no he podido leer el estudio, pero el hecho de que se participe menos en las zonas más deprimidas tiene que ver con que hay menos instrumentos de educación política y de educación mediática que sí tienen los sectores sociales que disfrutan de condiciones más favorables. Yo recuerdo hacer campaña insistiendo en el hecho de que la despolitización, el plantear el yo soy apolítico, el no me interesa la política, es un discurso enormemente reaccionario que hace fortuna muchas veces en las zonas más deprimidas. Históricamente las organizaciones de la clase trabajadora se ocupaban de una tarea de educación política porque es precisamente en esos sectores donde puede haber muchísimo más desinterés, y eso en general tiene una traducción reaccionaria, porque los que tienen mucho dinero y muchos recursos culturales cuentan también con los recursos para saber que la política, si no la haces tú, te la acaban haciendo. Carmen, ¿cómo sumar a las soluciones? Os quería leer un poema de un poeta populista, antisistema. Es Bertolt Brecht y el poema se titula El analfabeto político. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, de la harina, del vestido, del zapato, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Qué actual este poema del antisistema Bertolt Brecht, ¿verdad, Margallo? Sí, te recuerdo que Bertolt Brecht abrazó un trono para lo contrario. Le cita la patronal, equivocándose. El otro día Garamendi decía ese poema de Bertolt Brecht, primero se llevaron a los comunistas, que no era de Bertolt Brecht. No era de Bertolt Brecht, era de un pastor luterano. Pero quiso citar a Bertolt Brecht. Pero yo creo que hay un intento. Caso, comparar la persecución nazi. Por eso, con la persecución a la COE. Con la persecución fiscal. Pero yo creo que hay un intento, que lo he tratado de